aprender también. Amén. Y bueno, me fui, hermano, me fui en ese lugar, llevando una palabra, porque Dios me había dado una palabra para ese lugar. Pero resulta que ese día el pastor de ese lugar, y le dio uno que yo lo conozco hace poquito, estaba empezando nuevamente a tomar fuerza espiritual, y le dio a predicar a esa persona. Después le dije, Señor, ¿fuiste tú o quién fue que me dijo esta palabra? Y me dijo, no tengas problema en una palabra, ¿no? Porque a mí también me lo hicieron así, me dejaron afuera. Y fue muy doloroso para mí que diga una cosa así, ¿no es cierto? En mi espíritu me hablaba el Señor, que a veces el Señor nos manda, pero nos enseña algo, hermano. A través de todo esto nos enseña algo. Él sabía muy bien que ese lugar no iba a predicar, pero el Señor ve y lleva una palabra. Y nosotros tenemos que obedecer. Después de allá de que el hombre que cumpla o no cumpla, ya es cosa del hombre. Pero Dios cuando nos manda a un lugar tenemos que obedecer. Amén. Así que gracias al Señor en esta noche porque podemos predicar. Y entonces estuve meditando en esta tarde esta palabra, me senté al fondo allá y empecé a meditar la palabra y me tomé tratando de tomar unos mates y ya yo preparando también para darse una ducha y todas estas cosas estaban ocurriendo mientras yo iba escribiendo realmente de un texto, de una palabra de Dios. Y quería leer en San Juan, capítulo 1 y el verso 35, vamos a leer. Pero vamos a orar, vamos a decirle, Señor, yo no predico mucho, así que ustedes tranquilos, así que van a tener tiempo. Así que no hay problema. Quiero que se pongan contentos. Gracias, Señor, porque a veces tiramos por la borda. Mire, la otra vez me fui a otro lado. También y predicó otro predicador, predicó larguísimo, hermano, pero sabe, no es de criticar, pero nosotros tenemos que aprender todo esto que nos sirva de experiencia. A mí por lo menos, yo lo recibo como experiencia, porque ese lugar de la persona de ir bendecido se va cargado, porque por ahí tiene la esposa es inconverso, el esposo es inconverso. Tenemos que saber pedirle al Señor la sabiduría y el entendimiento, cuándo es el momento que nosotros tenemos que tirar un poquito, cuándo no, Dios. Entonces, ¿qué nos da? Cuando nosotros pedimos la dirección de Dios, Él nos da la sabiduría y el entendimiento. ¿Se acuerdan que el lunes nosotros tenemos que terminar a las 9 de la noche? Allá, nosotros hicimos estaba tan hermoso, hermano, la hermana Isabel. Gloria a Dios. Hermano, todo tan hermoso que yo quería que todos compartan. Y como sabíamos que el otro día era un día de Franco, bueno, pero nadie dijo nada, nadie se quejó, nadie vio que salieron rezongando, nada. Al contrario, algunos quedaron conversando allí, hablando, ¿no es cierto?, esa comunión que había. Qué lindo, hermano, gloria al Señor. Y acá quiero leer una palabra. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a decir, Señor, yo quiero que tú me hagas entender y comprender realmente esta palabra. Señor amado, gracias te doy. Gracias te doy por este día de vida, fuerza, fortaleza. Gracias, Señor, por tu amor, que tú estás con nosotros. En todo momento, en todo instante, tú estás, Señor, y nos hablas con amor. Señor, como un buen Padre, Señor, siempre nos habla, nos acaricia, Señor, y nos da una bendición a nuestra vida. Ahora, Señor, te pido, Dios, la bendición a nuestra vida y que nos hagas tu gracia y nos ayude a entender y comprender realmente tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, tomen asiento. Juan capítulo 1 y el verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos, ¿cuántos estaban? Y dos de sus discípulos, ¿sí? Así que entonces estaba Juan con dos de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Le oyeron hablar los dos discípulos
y le siguieron a Jesús. Amén. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ve. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Jesús y había seguido a Jesús. Amén. Amén. Acá vemos algo. Sabemos muy bien que Juan está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, si usted lee toda la historia, o mejor dicho, lee el caminar de Juan el Bautista vino con un propósito, era de abrir brecha, ¿no es cierto?, para El Salvador, era abrir un camino, que él venía realmente abriendo ese camino para nuestro Señor Jesucristo, para la predicación, para su ministerio de Jesús. Si usted busca en la Biblia, en cualquiera de la predicación de Juan, no vamos a encontrar en ningún lado que él puso la mano y sanó a algún enfermo. Ni un lado vamos a encontrar. Él vino con un propósito, y el propósito era que abrir brecha para nuestro Señor Jesucristo, abrir un camino, preparar el camino, hermano, para el Señor Jesús. Él vino para eso. Vio que si encontramos otros discípulos, encontramos como que a Pedro que recién cantamos, le pasaba a Pedro y la sombra de Pedro caía sobre la gente y se sanaba. No era ni la sombra, ni era Pedro, era el que el Espíritu Santo estaba con Pedro. Amén. Dios a veces nos da un ministerio, nos da una gracia. Es como decía el hermano Gómez hoy, ¿no? Que el pastor también toca la guitarra. Son talentos, son gracias que Dios le da a cada uno. A uno le dio uno, al otro le dio dos, al otro le dio tres. Y Dios le da esa gracia para qué, hermano, para que en el momento que posiblemente por ahí el hermano no tiene ni un músico y ahí empieza a tocar la guitarra, y hasta después de tocar la guitarra también, si le toca predicar, va a predicar, porque Dios le dio ese talento, la gracia. Amén. A cada uno Dios nos dio algo. Usted se preguntó: ¿qué es lo que me dio Dios para servirte, Señor? Usted tiene que pedir al Señor y decirle: Señor, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el don que tú me has dado para yo trabajar en la viña, para trabajar en ti? Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento. Yo en estos últimos tiempos le estoy pidiendo sabiduría, entendimiento y realmente para entender y comprender, hermanos, las cosas realmente celestiales, las cosas de Dios. Entonces Dios, si nosotros pedimos, el Señor dice su palabra que Él nos va a dar. Amén. Tenemos que creer en esa palabra. Y acá vemos realmente, hermano, que dice que Juan estaba por allá, ¿no es cierto? Seguramente que él estaba hablando que del Mesías, seguramente que estaba hablando a la gente en ese momento, en ese instante estaba hablando, y a no muy lejos estaba Jesús. Jesús estaba allá, y cuando Pedro lo ve, le dice a sus dos discípulos, tenía dos discípulos a su lado, no sé cuántos más tenía, pero tenía discípulos también Juan. Pero en este momento estaban dos discípulos que estaban acompañándole a Juan, y después se queda sin ningún discípulo, porque los dos discípulos que tenía en ese momento escuchó que lo que dijo Juan, aquí el Cordero de Dios, así, hermano, que hicieron los dos discípulos, dice que escucharon, ¿no? Escucharon de lo que Juan estaba hablando, y ahí no me agarraron eso y le siguieron a Jesús. Ahora fíjese, ¿hubo alguna discusión entre Jesús y Juan?
No, ninguno. Al contrario, Juan es como que le dijo a todos los discípulos, síganle a él porque a mí me queda poco tiempo. Era así, hermano, porque él estaba, ya sus días también estaban contados, hermano. Él ya sabía muy bien que sus días estaban muy próximos para morir, porque aquel hombre, ¿no es cierto?, lo decapitó. Y así realmente Juan le dice a todos, y aquí el Cordero, aquí el Cordero de Dios, como diciéndole, sígale a él. Y qué bueno que, hermano, lo que yo me atraía mucho de que no hubo eso, pero ¿cómo puede ser que Juan esté, Juan es un pensamiento, pudiera decir Juan, pero ¿cómo puede ser que yo estoy predicando acá y Jesús está allá? Estamos los dos cerca, ¿y por qué no se va a otro lado? ¿Me entiende? Gloria a Dios. Y nosotros, fíjense que Juan no tenía un espíritu de egoísmo. Él tenía un espíritu de avanzar, de llevar y cumplir lo que Dios nos mandó. ¿Qué es lo que nos mandó a usted y a mí? Predicar el Evangelio. El maestro estaba muy cerca. Juan Molín, que está a 2 o 3 cuadras y por allá, seguramente que Juan se dio cuenta que Jesús estaba ahí por la multitud de gente. Jesús seguramente que estaba allí con la multitud enseñándole la palabra de Dios, y no solamente enseñando, predicando primeramente el Evangelio, y no solamente eso, predicando, sino también enseñándole, porque 3 cosas vino a hacer Jesús, y otra cosa también que vino a hacer Jesús, sanar al enfermo. Y allá Juan lo ve de lejos a Jesús, que ha sido toda esta maravilla, y él se pudo haber puesto, se puso celoso porque ¿por qué no se va a predicar a otro lado? Vio que en este tiempo hay mucho de esto. Y nosotros tenemos que ser, como hijos de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos porque estamos trabajando para un solo patrón. Amén. No estamos trabajando para distintos patrones. Si a mí me dice, anda, servir al Señor con cierto ministerio, y si el Señor me habla, yo me voy. Hermano, ¿por qué? Porque el patrón hace lo que él, nosotros tenemos que hacer lo que el patrón nos dice. Amén. Si el patrón nos dice, andate para allá, o andate para allá, vos tenés que ir porque vos estás bajo la sujeción del Señor. El Señor es el que manda contigo. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender, hermano, de que tenemos que trabajar en la unidad en el Espíritu. Amén. Qué bueno, me puse muy contento del día lunes que tuvieron muchos pastores. Y estuvieron ahí, tenían que venir una cantidad, hermano, pero vinieron, no quiero decir vinieron lo que tenían que venir, porque es como que no, para mí no resulta eso. Cada cual dice que Dios pone el querer y el hacer. Que Dios pone en tu corazón el querer en hacer. Amén. Entonces Dios pone en tu corazón, yo no sé, a mí me pone en mi corazón, ve a tal lado y yo le obedezco a la voz del Espíritu que está hablando dentro mío. Entonces yo voy a obedecer. ¿Se acuerda que le dije la otra vez el abecedario del reino de Dios y el abecedario de acá? ABCD es la de acá, y la de arriba, obedecer. La de arriba, el abecedario es obedecer. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, obedecer al abecedario del cielo, hermano, gloria al Señor. Cuando nosotros aprendamos todas estas cosas, realmente vamos a recibir grandes bendiciones. Y acá vemos que Juan no le miró con una cara, vio como se dice por allá, sapo de otro pozo. Como diciendo, papá, me estás haciendo sombra. Yo me alegro porque ahí acá en mi casa tengo una iglesia. Y estamos en unidad. Estamos ahí trabajando. Capital de la fe, como dijo el pastor, hermano, capital de la fe. ¿Qué mejor estamos trabajando juntos? Y al contrario, estamos hace 2 días domingos. Bueno, yo hago los días lunes. Y no hago continuamente, sino que estoy haciendo en breve, como para que siempre estamos un poquito así, medio lejitos de la reunión de él para no estorbarle, pero trabajamos en la unidad.
La unidad. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, hermanos, la unidad, que haya unidad. Fíjense que Juan estaba muy cerca de Jesús, pero Juan obedeció a lo que le mandaba, que era el Espíritu Santo. Le mostró todavía a sus 2 discípulos, que le quedaban 2 discípulos que estaban al lado de él, y se fue con Jesús. Estuvo allá con Jesús. ¿Y él cómo se habrá sentido, no? Ustedes más o menos se lo imaginan. Imagínense que la única 2 ovejitas que tenía, me lo llevó este siervo. Pero si Dios le puso en el corazón, gloria a Dios, hermano. Porque estamos trabajando, acuérdense que estamos trabajando para un solo patrón. Y tenemos que obedecer realmente lo que Dios nos pone en nuestro corazón. Amén. Amén. Mirando, dice a Jesús, fíjese, mirando a Jesús, yo me lo imagino que no estaba lejos, estaba cerca, y dice que mirando a Jesús, que andaba, dice, por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Qué bueno, ¿eh? He aquí un hermano, yo le puedo decir ahora, he aquí un hermano que está predicando el Evangelio, gloria al Señor. He aquí está allá, me pongo muy contento verle a este hermano realmente que están predicando, que se están esforzando en predicar, en hacer la voluntad de Dios. Cambiamos el sistema, ¿no es cierto? Dice que Juan miró y allí le dijo esas palabras, ¿no? Pero nosotros decimos, oye, al revés, ese gloria al Señor. Y mirando, dice, a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y acá le oyeron, dice, hablar, que salió de la boca de Juan esto, hablar lo que los 2 discípulos, y le siguieron a Jesús. Estos 2 están desobedecidos. Hay que poner en disciplina, porque no puede ser, ni me pidió permiso, ni me... Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Somos hombres de Dios, y tenemos que, como se llama, tenemos mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Acá lo vemos que Juan no le puso en disciplina, porque lamentablemente no es que quiera hablar de los pastores, no. Tenemos que nosotros aprender realmente de lo que Dios nos manda. Y acá vemos realmente que Juan, al contrario, le mostró, como diciéndole: allá está el Cordero de Dios, sígale. Hermano, gloria al Señor, que nosotros podamos entender y comprender realmente de que en nuestra vida tiene que haber obediencia a Dios, vivir una vida realmente en obediencia. Dice: oyeron hablar, dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. ¿Sabe, hermano, que hay una cosa, y le digo porque esto tenemos que nosotros, yo aprendo eso, para mí, no es para ustedes, es para mí. A veces nosotros queremos ser dueños de las almas. Es mío. No, hermano. El tuyo no es nada. Ni de tu alma es tuya. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Mías son las almas. Mías son las almas, hermano. Él es el que ordena. Nosotros tenemos que entender realmente de que el único dueño de las almas es el Señor. Cuando dice mía son las almas, no es de nadie. Yo conozco a los cuantos hermanos que lo tienen, a los hermanos, y no quiero decir esto, no vengo ni a hablar de eso, sino que es lo que Dios me puso en mi corazón hoy. Lo tienen como preso adentro, hermano. Si sale, le ponen disciplina 4 o 5 meses, y después quedan hechos hilacha a sus hermanos, estirados por el camino porque se enoja, se va, hermano, y le hacen perder la bendición. Y es lo que Dios me puso en mi corazón en esta tarde. Mientras que yo estaba tomando unos mates, estaba ahí el Espíritu Santo hablándome realmente de lo que Él me enfocó realmente estas cosas. Y no es la cosa así, hermano. Las cosas de Dios son distintas. Mías son las almas. El alma que pecare, dijo el Señor, esa va a morir. Ese tendrá que, va a morir. El alma que pecar, esa morirá, dijo el Señor. Mías son las almas. ¿Y por qué tanto miedo a veces, hermano?
yo a veces noto y miro y digo, tanto miedo, ¿por qué tanto miedo si Jesús mismo dijo, mis ovejas conocen mi voz? Y la oveja mía, y yo conozco mis ovejas. ¿Por qué tanto miedo a veces sucede en eso, hermano? Yo hace poco vinieron, así hermano, donde estoy yo, vinieron, se restauraron, se fueron, me dijeron, hermano, me voy ahora. Me anduvieron buscando por atrás, todo atrás del charco más, hermano, porque querían hablar conmigo, querían congregarse. Se recuperaron espiritualmente porque vinieron destrozados. Una hermana que vino destrozada espiritualmente. Después me dijo, hermano, me voy nuevamente. Digo, vaya, hace muy bien, vaya, hermano. Siga adelante. Mía son las almas, hermano. Yo no lo puedo decir, no, acá te recuperaste y ahora te vas. No, hermano, yo no puedo decir esas cosas. Porque el dueño, el único que puede dar todas esas cosas es el Señor. El único que manda por las almas es el Señor. Ni mi alma es mía, es del Señor, porque un día yo se lo entregué. Y aparte, Él me creó, yo soy creación de Dios. Entonces, hermano, yo tengo que aprender, entender realmente de lo que Dios quiere de mí y de la persona que Dios me da. Entonces yo tengo que estar contento realmente de lo que Dios nos da. Amén. Acá vemos realmente que Juan, él seguramente que sabía muy bien que estaba muy cerca de morir, estaba muy cerca de irse al Padre, hermano, porque iba a morir. Y al contrario le dijo, vaya, en una palabra, vaya, ahí está Jesús, es Él, a Él tienen que seguir ustedes. Entonces eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a aprender también, enseñar, decirle, a Jesús tienen que poner toda su confianza, no en mí, porque si le ponen la confianza en mí, hermano, se van fracasados, no va a haber nada de bendición para ninguno. Pero aprendan, yo tengo que ser uno que aliente a los hermanos. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar fuerza espiritual y que ellos puedan aprender a confiar en Dios. Yo cuando nosotros tenemos un hijo, todos son grandes, pero cuando mis hijos eran chiquitos, yo tenía que enseñarles a aprender a caminar. Hasta que la persona, hasta que ese niñito tomó fuerza, sus piernitas tomó fuerza y empezó a dar los primeros pasos, por ahí se caía y por ahí se levantaba, pero nosotros somos realmente que tenemos que enseñar a dar pasos firmes en Dios. ¿Amén? Así que, hermano, yo no quiero extenderme más, tengo unas cuantas anotaciones ahí, pero no, lo voy a dejar, hermano, porque yo sé que el hermano también tiene parte también de participación. Así que, hermano Gómez, Dios le bendiga. Gracias por la oportunidad. Gracias por este momento tan lindo, hermano, de compartir palabras, porque para mí también es palabra que me fortalece y me ayuda, me da entendimiento para que yo pueda entender y comprender la palabra de Dios. Te bendiga, hermano. Gracias, yo avión, entonces, yo soy de Pablo, no, pero yo soy de Apolo. La verdad que decía, no, pero ¿qué tiene que ver? Tenemos comunión. ¿Qué tiene que ver? Que vos vayas a la iglesia de Pablo, vayas a la de Apolo, no tiene nada que ver. Somos un solo cuerpo. Amén. Entonces había un poquito esa cosa. Y sí sucede. Por eso algunos se enojan, porque yo voy a muchos lados a veces. Y mi hermano me dice, pero ¿cómo no viene? Y yo le digo, me dice, vamos a ir a su iglesia. ¿Y qué te pasó? No me dejaron. Está bien. Y digo, bueno, te espero para predicar, ¿querés compartir el mensaje? Sí, me dejaron venir, pero no me dejan predicar. Es una pavada. ¿Amén? O sea que, a vos te gusta que yo vaya, pero también, amén, y gloria a Dios. Bueno, a veces está un poquito mal, amén, que uno te quiera visitar y vos no le permitas visitar. O dice, hermano, si vos tenés pan en tu casa, no te vas.
Porque aparte la Escritura dice, nosotros somos la nodriza. Cuando habla de la nodriza significa, no somos los dueños, nosotros estamos para cuidar. Para llevarlo al colegio, espiritualmente hablando, para que se mantenga limpita, para que esté cuidado, para que no se golpee, para que no se lastime. La Biblia dice, claro, nosotros sois la nodriza. Amén. Gloria a Dios. O sea, somos los que tenemos que cuidar. El trabajo pastoral es un trabajo donde está el dueño y te deja encargado de la casa, te deja encargado de la familia. Amén. Eso somos nosotros. Amén. Pero digo que bueno, porque en esta palabra, fíjate como no son, a cambio de ya tenía relación Juan estaba allá en el monte, pero bajaba a la ciudad, predicaba, realizaba, después volvía a su lugarcito apartado para Dios. Esa era la vida de Juan el Bautista. Amén. La vida que estaba seguida, por eso habla de piel de camello, que habla de, viste, que tipo que camellos para el desierto, y junta agua, junta espíritu. Era un hombre de espíritu, que andaba en el desierto, amén, pero estaba en comunión con Dios, y él examinaba la Escritura. Entonces, fíjate, entre tanta gente, que de repente dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Él cuando lo vio, ¿qué es lo que vio él? ¿Qué es lo que vio él? Él vio eso los 12. Porque cuando Dios le dice a Moisés y a Aarón, preparen un cordero para librarlo de la muerte. Entonces Juan el Bautista, Dios le hace sentir que ese ser era el cordero que quitaría el pecado del mundo y traería vida. Amén, que vencería la muerte en la cruz del Calvario. Porque ese cordero pascual era para librarnos de la muerte. Amén, la sangre del dintel significaba que este era un pueblo que había sido, entre comillas, comprado con sangre. Ya estaba advirtiendo que había un pueblo comprado con sangre, donde la muerte no tendría poder. Amén, la muerte pasaría, pero cuando veía la sangre, ¿qué pasa? Pasa de largo. Cuando la muerte viene hacia nosotros, a ver la sangre del Cordero derramada sobre nuestra vida, por eso cantamos, una gota de tu sangre sobre mí. Entonces cuando viene la muerte eterna, amén, pasa de largo. Porque Dios nos sacó de Egipto, no pertenecemos a Egipto, pertenecemos al pueblo de Israel, entre comillas. Entonces la sangre del Cordero que hace, nos justificó, nos perdonó, nos limpió. Entonces cuando Juan el Bautista lo ve, Dios le revela que ese hombre era el Cordero de Dios, que su primo era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y que libraría de la muerte al más vil pecador. Entonces se le reveló, él examinaba, porque él examinaba la Escritura. Entonces cuando lo vio, él dijo, este es el Cordero. Amén. Dios le hizo sentir, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso dice, aquí el Cordero de Dios. Fíjate que dice, que quita el pecado del mundo. Ya tenía revelación que vendría un hombre que sería el Hijo de Dios, que representaría el Cordero, sin mancha, sin pecado. ¿Para qué? Para quitar el pecado de la raza humana y para darle al pecador la libertad de su alma. Él entendió espiritualmente, Dios ya le había revelado, ya le había mostrado, amén, que ese hombre no era cualquier hombre, que era el que Dios había anticipado, amén, que vendría para quitar el pecado del mundo. Juan entendió que ese día, ¿sabe qué entendió? Que ese día se había cumplido, que eso se estaba a punto de cumplir, que eso estaba a punto de materializarse. Lo natural se va a materializar en lo espiritual, que ese hombre era el cumplimiento de la promesa de Dios, amén, de enviar un Salvador quien nos libraría del pecado y de la muerte. Él entendió, este es el Cordero, amén, él lo estaba esperando, seguramente lo estaba esperando, y que cuando lo vio dijo, este es el Cordero, amén, este es el que tiene las cualidades
este es el que tiene la personalidad, este es el que está sin pecado, sin mancha, este es el elegido de Dios, es el unigénito, este es el que Dios ha enviado para librarnos del pecado y de la muerte. ¿Por qué nos señala? Porque sabía que el Cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser limpio, tenía que ser puro, tenía que ser apartado, tenía que ser consagrado. Y cuando Juan lo vio, dijo, este es el Cordero. Dios, ¿qué es lo que vio? Vio su vida espiritualmente, vio su vida espiritual, vio su cantidad de vida, vio que este era el hombre apartado, consagrado y que era el unigénito Hijo de Dios. Por eso dice, no el Cordero, dice el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios, significa, este es el elegido, este es el que Dios anticipó antes de la fundación del mundo como propiciación por el pecado del mundo. Cuando lo vio, no tuvo que ir a la Escritura, ya no estaba la Escritura acá, estaba la Escritura acá. Él solo estaba esperando, ¿sabe qué? Él sabía que iba a venir en cualquier momento, porque seguramente él sabía que vendría un mensajero antes de Cristo. Y él sabía, amén, que ese mensajero era él. Amén. Ese mensajero era él, porque la Biblia dice que vendría uno antes que él, preparando el camino. Y Juan entendió que él era el que tenía que preparar el camino, y entendió y sabía más o menos, seguramente él visualizaba que su primo era el que venía, que su primo era el Cordero, que su primo era el Salvador del mundo. Fíjate, cuando lo vio instantáneamente dice, aquí el Cordero de Dios. Amén. Por revelación entendió la palabra. Por eso, fíjese que él mismo dice, mi trabajo ya se cumplió. Amén. Él dice, mi trabajo se cumplió, yo soy el amigo del esposo. Dice, viene uno tras mío que yo no le puedo desatar las sandalias, que él ya sabía que venía, yo lo estaba esperando encontrarse, porque después no se ve más, encontrarse para decir, bueno, señores, acá llegó el Cordero. Amén. Está a punto de cumplirse la muerte del Cordero. Está a punto de Dios quitar el pecado del mundo. Está a punto de Dios dar al que va a ser sacrificado por la salvación del hombre. Amén. Cuando lo vio, él ya supo, dijo, he aquí, mi trabajo, fíjate, dice, mi trabajo ya está hecho. Y por eso dijo, vayan con él, si yo ya me voy. Ya mi trabajo terminé. Ya le entrego la esposa al esposo. Porque en uno de los pasajes creo que dice, he aquí el esposo, y yo le entrego a la esposa, o sea, le entrego a la iglesia, le entrego lo que gané. Porque Juan el Bautista bautizaba, predicaba, evangelizaba, y seguro tenía un grupo de gente. Amén. Entonces aquí el esposo, mi trabajo termina. Yo soy el amigo del esposo, dice. Fíjate todas las cosas que Dios le revela a Juan. No solo le revela que es el Cordero, sino le revela que es el esposo. Y entiende que el esposo es el Hijo de Dios. Entonces, y aquí el esposo, mi trabajo ya llegó. Ahora va a preparar una esposa, lavada por sangre. Amén, para que sea la esposa del Cordero. Qué bueno, porque Dios le reveló a Juan, ahí nomás, ya más o menos él la tenía visualizada, ¿sabes? Simplemente faltaba que se encontrara, faltaba la confirmación. Amén, porque él lo mira y lo señala, aquí Cordero de Dios, listo, ya está. Amén, digo que desciende sobre el Espíritu Santo, ese es el ungido, el privilegiado, el afortunado, el que dará la vida por todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar de pie. Amén. Gloria a Dios. Fíjate que reconoce hasta la autoridad, porque en definitiva no se encontraban ellos. Al parecer, por lo que uno mira en la Escritura, no es que se diga, voy a la casa de mi primo. Pero aparentemente no había mucho contacto. Amén. Gloria a Dios. Eso, y hay otra cosa que por ahí se me está escapando. Amén, gloria a Dios, pero él ya visualizaba, ya más o menos interpretaba. Claro, habrá examinado, yo nací de Zacarías, y si voy al libro de allá va a decir que iba a venir uno primero que él, que era el vocero, que sería el vocero de Dios. Creo que Isaías dice, el vocero de Dios. Entonces yo soy el vocero, yo soy el que viene adelante, atrás mío viene uno. ¿Quién puede venir? Mi primo debe venir. Pero más o menos ya la tenía, pienso yo, medio hilvanada.
Amén, porque era un hombre de oración que examinaba la Escritura. Amén, entonces ya sabía que ese era el Cordero y que era gloria a Dios. Y dice, fíjese que dice, tú vienes para que yo te bautice. Si tú eres primero, yo necesito ser bautizado por vos, no, porque yo tengo pecado y vos no. Fíjate cuántas revelaciones, cuántas revelaciones Juan recibió. Ya tenía el dato justo, solo esperaba ese momento para confirmarlo que aquí el Cordero de Dios. Es más, tuvo duda, ¿no? Porque dijo, él tú el que habría de venir. ¿Y qué le dice Jesús? Y te acordás que dice, los cojos sanan, los ciegos ven. Y ahí Juan se termina como, no es que no estaba convencido, el diablo quiso poner un poquito de duda. Por eso dice, eres tú el que habría de venir. Sabía que alguien iba a venir, sabía que era Cristo, si no, no lo señalaría, pero en ese momento, viste, medio le tembló la estantería, como que habría de venir. Él que lo que quería era una confirmación, que quería ir tranquilo. Y Jesús se lo confirmó, sí, soy yo. Soy el que echa fuera demonios, sano los enfermos. Como está escrito, que yo vendría con poder, con autoridad. Por eso que si mandá decirle que se quede tranquilo que soy yo. Amén. Entonces Juan se quedó tranquilo y dio su vida. Amén. Gloria a Dios. Señor, te doy gracias.